factores de riesgo para que se produzca la lesión muscular. La irrigación, ¿no? Tenemos que ver la irrigación principales y accesorias, ¿no? De todo lo que es el hombro, ¿no? Puede ser la parte posterior, el nervio que pasa por la escotadura escapular, la relación de anterior a posterior de los nervios y de los vasos, las imágenes radiológicas, ¿no? La imagen radiológica normal, ¿no? El espacio que hay entre la articulación acromioclavicular, ¿no? El troquíter, que tiene una línea continua, ¿no? En relación al tejido óseo, ¿no? No hay solución de continuidad. Es semiesférico la cabeza humeral. La glena, donde se acopla, hay un espacio también, ¿no? Glena humeral. Hay un espacio también subacromial, ¿no? Todo tiene una relación anatómica, ¿no? Cualquier alteración va a condicionar a que se presente una patología, ¿no? En un espacio subacromial, ¿no? Suficiente en este caso para que el músculo supraespinoso cumpla su función, ¿no? No tenga fricción o obstrucción durante su movimiento, ¿no? Por eso los rangos de movilidad que ya los conocen: abducción, 180, aducción, flexión, extensión, rotación interna, externa, ¿no? Tiene gran rango de movilidad, ¿no? Movimiento de circunducción, ¿no? La etiología del síndrome hombro doloroso, tenemos varios patrones, ¿no? Pueden ser de causa periarticular, articular o de causas extrínsecas. De patrón articular tenemos las patologías, o sea, periarticular, bueno, todo lo que está alrededor de la articulación, ¿no? Patologías tendinosas, las tendinitis con roturas del manguito rotador, que es la patología más frecuente, ¿no? Puede ser tendinitis, tendinosis, desgarro parcial, desgarro total, ¿no? Las tendinitis calcificantes, las tendinitis asociadas a rotura del tendón largo del bíceps, ¿no? Las patologías de las bursas, ¿no? O las bursitis, como ya hemos visto anteriormente según anatomía, ¿no? Bursitis subacromial. El patrón articular, tenemos las capsulitis retráctil, ¿no? Hombro congelado. La artritis general, las inflamatorias como la artritis reumatoide, espondilitis, las enfermedades por microcristales como la gota condrocalcinosis, las infecciosas, la artrosis glenumeral postraumática, secundaria rotura masiva de las artritis, la necrosis vascular, neoplasias. Hay una serie de patologías que hacen o forman el conjunto de lo que es el síndrome del hombro doloroso, ¿no? Hay que saber diferenciarlas, ¿no? Según la anamnesis, ¿no? El examen físico y exámenes de biodiagnóstico. Las extrínsecas, tenemos acá la de origen radicular, de origen cervical, neurovascular, dolor referido y otras patologías, ¿no? La más frecuente es la patología de la columna cervical, como las artrosis, ¿no? La espondilosis, donde hay compresión del nervio cervical y que simula o puede simular una afección del hombro, ¿no? Las patologías de origen medular, las neurovasculares como la distrofia simpático refleja, síndrome de desfiladero torácico, las infecciosas, ¿no? El dolor referido por patologías tumorales o patologías cardíacas, ¿no? Patología vesicular con rotura de víscera abdominal, ¿no? Hay varias patologías que pueden hacer dudar del diagnóstico de síndrome hombro doloroso, las cuales hay que poder identificarlas, ¿no? En sí, las patologías en cuanto al síndrome hombro doloroso, la patología más frecuente es lo que respecta al manguito rotador, ¿no? A todos los músculos del manguito rotador. Dentro de estos músculos tenemos del manguito rotador al supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, ¿no? Como ya hemos visto. Tiene gran relación el tendón, la porción larga del músculo del bíceps, ¿no? Que está, como ya hemos visto, está insertado en la parte superior de la glena, con gran relación a
en cuanto a las lesiones asociadas al manguito rotador, ¿no? Por su relación anatómica que tiene, ¿no? Que está adherida al rodete glenoideo, ¿no? Bueno, es la vascularización del hombro del manguito rotador. Generalmente, en su gran porcentaje, está irrigada por la arteria cromio-torácica, ¿no? Un 76%. Las El manguito rotador, especialmente el supraespinoso, tiene una gran tendencia o como factores a lesionarse por una hipovascularización proximal a su inserción, ¿no? O sea, no tiene mucha vascularización cerca de la inserción en lo que respecta al supraespinoso, ¿no? Por lo tanto, es susceptible a rupturas, ¿no? Y depende también de la posición del brazo, ¿no? Mecanismo de producción. ¿Qué funciones tiene como estabilizador, ¿no? Y de acuerdo a las inserciones musculares, ya hemos visto que tiene función de rotador abductor, rotador externo e interno, ¿no? ¿Qué es lo que evaluamos en lo que el grupo muscular? La movilización activa y la movilización pasiva. Eh, la función de abducción la cumple en su mayor parte el supraespinoso, pero también la cumple el deltoides, ¿no? La aducción, el redondo menor como subescapular, ¿no? Rotador externo. Para la rotación externa lo cumple el redondo menor, el infraespinoso, el rotor interno, el subescapular principalmente, ¿no? Flexión deltoide pectoral mayor, la extensión del deltoide redondo menor, ¿no? Y a la pasiva podemos ver que eh, podemos evaluar la abducción, rotación externa e interna y la aducción, ¿no? O sea, la activa es lo que realiza el paciente, ¿no? Y la pasiva es lo que el examinador va a evaluar, ¿no? La abducción, rotador externa, interna, la aducción. Estas son las etapas de presentación generalmente eh, que se presentan generalmente, ¿no? En la etapa 1, menor de 25 años, donde hay edema reversible y hemorragia. En la etapa 2, de 25 a 40 años, donde hay fibrosis, tendinitis, ¿no? Y de la etapa 3, donde se presenta en general mayor de 40 años, y hay evidencia de osteofitos o roturas tendinosas, ¿no? Por problemas degenerativos, ¿no? O patología o comorbilidades asociadas, ¿no? En cuanto a la epidemiología, podemos ver que se presenta del 7 al 20%, ¿no? Predominancia de sexo femenino, ¿no? Y donde los desgarros parciales son los que se presentan con mayor frecuencia, ¿no? Los cuales aumentan estos con la edad, ¿no? Se presume que hasta el 50% es más frecuente hasta la séptima década de la vida. En la séptima década de la vida hasta el 50%. Esta, esta patología tiene relación generalmente en actividades donde el miembro superior eh, produce movimientos de tracción, elevación, fuerza, o movimientos donde se lleva el brazo por encima de la cabeza, ¿no? O movimientos de tracción, como algunas actividades deportivas, ¿no? Béisbol, tenis, o, o natación, ¿no? Entre los factores intrínsecos, podemos ver que hay relación entre la patología y la debilidad muscular, ¿no? También hay relación entre el uso o el sobreuso del hombro. ah, Esto va en relación a las actividades, ¿no? A la actividad que realiza, ¿no? O a los traumas o a las algunas enfermedades degenerativas, ¿no? Ah, lo que causa inflamación, engrosamiento, ¿no? Inflamación puede ser debido a microtraumatismo en atletas jóvenes o a tendinopatías degenerativas, como les mencionaba, ¿no? Como algunas enfermedades, como diabetes, tiroides. Entre los factores extrínsecos podemos ver que hay cierta relación en cuanto a las variantes anatómicas, ¿no? En este caso podemos ver el acromio, si la superficie interna es plana, si es curva o si es ganchosa, ¿no?
Obviamente, si es que es ganchosa, va a disminuir el espacio subacromial, ¿no? Por lo tanto, la relación o el paso del músculo que se desliza en el espacio subacromial se va a ver obstruido o va a haber una mayor fricción, lo que va a condicionar a un desgarro o lesión, ¿no? Igualmente las patologías como la artrosis o artritis de la articulación acromioclavicular puede conllevar a formación de osteofitos, ¿no? Recuerden que la artrosis es una degeneración que estimula la formación de osteofitos, ¿no? Hay una deformidad en la misma articulación, ¿no? O un ensanchamiento de la articulación, lo que va a conllevar a una disminución de este espacio, ¿no? Del espacio subacromial, lo que condiciona también. La, la relación anatómica que hay, ¿no? Es entre, como les mencionan, el espacio subacromial, ¿no? El estrechez, tanto vista de forma lateral o como sagital, ¿no? Cuando hay tracción o cuando hay un sobreuso del miembro superior, si se dan cuenta, acá está en una vista lateral un corte, el tendón del bíceps se inserta en la parte superior de la glena, la cual está en relación directa, está adherido a lo que es el rodete glenoideo. Cualquier tracción que ocurra, ya sea por caídas, por que ocasionan traumas o compresión o tracción o microtraumas a repetición, va a conllevar a que este tendón traccione, ¿no? Por lo tanto, acá se va a ver el desgarro tanto del rodete como del tendón del bíceps o simplemente puede haber una inflamación, ¿no? O puede estar asociada a una lesión del bíceps, del rodete y a su vez del manguito rotador, tanto si se dan cuenta que este tendón supraespinoso, el tendón infraespinoso, el tendón subescapular, ¿no? Redondo menor. Toda esta estructura tiene relación, por eso es que a veces se suele presentar la patología en forma aislada o en forma combinada, por lo que hace un poco más dificultoso el diagnóstico, ¿no? Las teorías por las que se presenta la patología del manguito rotador puede ser la teoría traumática y la degenerativa, ¿no? La traumática, bueno, por diferentes factores adversos, ¿no? Traumáticos. La teoría degenerativa puede ser por envejecimiento, por la disminución de la vascularización, por la fragmentación del tendón con pérdida de la celularidad, ruptura en área de inserción al hueso, ¿no? Degenerativa, ¿no? Por algunas comorbilidades, como les mencionaba, diabetes, tiroides, ¿no? O por el mismo envejecimiento, ¿no? A mayor edad, mayor riesgo, ¿no? El cuadro clínico se va a presentar eh, en forma variada, ¿no? Puede haber rigidez de hombro, debilidad, inestabilidad, crepitación por abrasión, ¿no? Obviamente el dolor es el principal síntoma que se presenta generalmente, ¿no? Con limitación de la movilidad, ¿no? No puede realizar los rangos articulares, ¿no? Normales, ¿no? Hay limitación. Aquí tenemos una imagen de la relación que existe, el nivel, ¿no? De S7, la relación de la espina, la punta o el ángulo inferior a nivel de T7, ¿no? Los movimientos del miembro, en este caso rotación interna. En la exploración física, ¿qué es lo que se tiene que realizar? Una palpación, ¿no? De existencia de alteraciones o deformidades, ¿no? Los puntos dolorosos o contracciones musculares, ¿no? ¿Qué es lo que se debe palpar? Los relieves óseos, ¿no? El troquíter, el acromio, la espina posterior de la escápula, si es que hay dolor o no hay dolor, la articulación acromioclavicular, esternoclavicular, si es que hay dolor o no hay dolor a nivel de la articulación, las líneas articulares glenumerales anterior-posterior, ¿no? Los tendones a nivel de la corredera para identificar la porción larga del bíceps, ¿no? Y el espacio subacromial, ¿no? La movilidad, ¿cómo se la evalúa? Lo adecuado es explorar siguiendo una sistemática, ¿no? Movimientos activos, lo que el paciente puede hacer, ¿no? Los pasivos, ¿no? Los que el examinador va a realizar, ¿no? Y si es que hay positividad en alguno de ellos,
principalmente los movimientos activos, limitación en cuanto a los movimientos activos, se hacen las maniobras resistidas, ¿no? Acá podemos ver un resumen de los patrones funcionales que se pueden diferenciar, ¿no? Un patrón articular o capsular, patrón periarticular, un dolor referido, ¿no? Lo que llama la atención es acá, si se dan cuenta, dolor referido, si el dolor del hombro, si presenta dolor en el hombro y cuando el paciente realiza movimientos activos, se le evalúa, se le realiza los movimientos pasivos, se le realiza las maniobras resistidas, todo está normal, ¿no? Por lo tanto, se descarta el problema, se descarta una patología propia del hombro, ¿no? El hombro doloroso. Ahora, para ver si es que tiene un patrón articular capsular, obviamente va a haber limitación a los movimientos pasivos, limitación a los movimientos activos. Las maniobras resistidas pueden estar normales, ¿no? No hay movimiento, no hay dolor articular. En cuanto a periarticular, lo que es lesiones tendinosas, en los movimientos pasivos están normales, ¿no? En los activos va a haber limitación cuando el paciente va a realizar dichos movimientos, ¿no? O sea, todo lo que es periarticular, ¿no? Tendinoso. Va a haber, por lo tanto, dolor, ¿no? Y el movimiento va a estar limitado, ¿no? Ya cuando ya hay dolor limitado, obviamente se realizan las maniobras con contrarresistencia o maniobras resistidas, donde también se ve evidenciar dolor, ¿no? Puede ser, como les mencionaba, en forma aislada o en forma combinada. Para los movimientos activos, bueno, los realiza el paciente, ¿no? La realización de los movimientos activos sin dolor ni limitación implica que la articulación y las estructuras periarticulares no están lesionadas, ¿no? Si puede realizar todos los movimientos, bueno, obviamente no hay sospecha de lesión, ¿no? Ahora, si hay dolor, hay que realizar las pruebas, eh, las maniobras de contrarresistencia, ¿no? O dentro de estas maniobras podemos ver que son varias, ¿no? Se puede realizar secuencialmente para poder diferenciar qué grupo muscular o qué músculo, qué tendón está afectado, ¿no? Tenemos la maniobra de Apley, del arco doloroso medio superior, la maniobra del brazo caído o dropar, la maniobra del brazo cruzado. Acá podemos ver gramáticamente lo que es la abducción, la aducción, la flexión, la extensión, rotación externa, rotación interna, ¿no? Movilidad activa, si es que puede realizar todos esos movimientos, ¿no? Las maniobras de Apley, ¿cómo le evaluamos? Tanto superior como inferior, llevamos la mano a la nuca, el paciente lleva la mano a la espalda. Ahí está haciendo prácticamente un movimiento de abducción del hombro, rotación externa, ¿no? Que es el ápice superior, y el inferior está haciendo una aducción y rotación interna, ¿no? El arco doloroso medio, el paciente puede llevar el miembro superior hasta cuánto puede llevar, ¿no? Hasta 90, 120, 160, ¿no? Y conforme va moviendo, abduciendo o aduciendo, va a presentar en cierto punto dolor, lo cual podemos diferenciar qué patología podría presentar, ¿no? Cuando, cuando supera mayor de 160 grados, va a haber ya una sospecha de una artritis acromioclavicular, porque la articulación acromioclavicular es la que se va a comprimir, ¿no? Por lo tanto, va a desencadenar dolor cuando está en 160 grados, ¿no? Cuando hay dolor entre 60 y 100 grados, ya podemos sospechar de una posible tendinitis supraespinosa o una bursitis subacromial, ¿no? La del brazo caído también, ¿no? Conforme va descendiendo el brazo, llega hasta cierto punto, 90 grados, donde ya no lo va a soportar, por lo tanto el brazo va a caer.
que más adelante lo vamos a ver. Los movimientos pasivos, ¿qué es lo que se valora? Es necesario que la musculatura esté relajada, ¿no? Es lo que el examinador va a realizar, ¿no? Valora si existe una verdadera limitación, ¿no? O sea, si hay un bloqueo, ¿no? O si hay rigidez. O sea, lo que el examinador va a llevarlo a la abducción, rotación interna, externa, aducción, ¿no? Si es que hay un bloqueo por algo. La limitación de la movilidad activa y pasiva sugiere una patología articular. Bueno, obviamente, ¿no? Si es que hay dolor, tanto activo como en la pasiva, obviamente ya hay sospecha de patología articular. Si la movilidad activa está limitada y la pasiva es normal, hay que explorar los movimientos contra resistencia, como la maniobra de Hawk y maniobra de Nir, ¿no? Para ver si es que estos dos signos indican si es que hay un pinzamiento, ¿no? Suacromiano. La de Hopkins y la de Nir valora lo que son muy sensibles y valora lo que es el pinzamiento subacromiano. Si son negativas, se puede descartar la existencia de un hombro doloroso, ¿no? Al hombro en abducción, flexión de codo en 90 grados, una rotación interna, y se va a provocar el dolor, ¿no? En la de NIR, si se dan cuenta, abducción, extensión del codo, mano en pronación, y se la lleva, ¿no? En una flexión. Si es que ahí se provoca dolor, también podemos sospechar, ¿no? Si es que hay una lesión subacromial, ¿no? Hay maniobras específicas que se realizan cuando ya hay sospecha, ya cuando hay dolor, cuando se realizan los movimientos activos. Las maniobras contra resistencia, ¿no? Como la maniobra de Job, la de Paté, la maniobra de rotación interna contra resistencia, la de Pitt, Jergason, la maniobra de estiramiento de tendón del bíceps, ¿no? Todas estas maniobras tienen o están relacionadas a un grupo muscular, ¿no? En la maniobra de Jove evalúa lo que es el supraespinoso, ¿no? Donde también podemos evaluar el supraespinoso con la maniobra del brazo caído o el drop arm o la de Whipple, ¿no? Vemos acá la de joven, abducción 90 grados, extensión del codo, con pronación, de tal forma que el pulgar esté mirando hacia abajo. Se hace una fuerza hacia abajo, de tal forma que el paciente tiene que resistir. Si el brazo cae o hay dolor, ya se tiene que sospechar que hay lesión del supraespinoso, ¿no? La del brazo caído, como les mencionaba, conforme va bajando el brazo, llega hasta 90 grados. Si no lo logra sostener y cae el brazo, también se debe sospechar que hay una posible lesión del supraespinoso, ¿no? Un desgarro, rotura, ¿no? La de Whipple, donde también hay una abducción, flexión, se hace una fuerza inferior, no logra resistir o hay dolor, también se debe sospechar lesión del supraespinoso, ¿no? La de Paté. Acá podemos ver en la imagen que se hace una fuerza, es el rotador externo, ¿no? Eh, si es que hay una lesión o un dolor provocado con esta maniobra, se debe sospechar de una lesión del infraespinoso. Bueno, en la maniobra resistida del supraespinoso y bursa, podemos ver que la mano del hombro a evaluar la lleva al hombro contralateral, ¿no? Con el codo pegado. Se le, se le indica que levante el codo, ¿no? Y al agregar una resistencia no lo va a poder realizar. La de Jergason y la de Speed. La de Jergason es para ver si es que hay una lesión tendinosa, ¿no? El brazo eh, en ligera flexión, el codo en flexión. Se le indica al paciente que supine, y al hacerle una resistencia, cuando el paciente va a supinar, hay dolor, ¿no?
El tendón del bíceps es el que se encarga de la supinación, ¿no? Si es que hay dolor ante esa maniobra, también se debe sospechar de una tendinitis del bíceps, ¿no? La de split es una maniobra de flexión, ¿no? La palma, el brazo extendido, se le indica con la palma hacia arriba, se le indica que flexione. Obviamente el bíceps también se encarga de la flexión, ¿no? Del antebrazo sobre el brazo. Si hay dolor, obviamente también hay sospecha de lesión tendinosa, ¿no? La maniobra de Herbert, hay una extensión, aducción y rotación interna, ¿no? Se le indica que aplique una fuerza posterior, ¿no? Aplicando una resistencia, ¿no? O sea, está haciendo una rotación interna, ¿no? Al presentarse o provocar dolor, se debe sospechar de una lesión del subescapular, ¿no? Que es el que cumple la función del rotador interno, ¿no? Acá podemos ver en resumen las maniobras, ¿no? Supraespinoso de Hall, infraespinoso de Paté para la rotación externa, subescapular de Herre para la rotación interna, tendón largo del bíceps, tanto la de Spitz como Yergason, y para diferenciar si es que hay un problema en el espacio subacromial o en la bursa subacromial o en la articulación acromioclavicular, la de NIR, ¿no? O la de Empillme, ¿no? El supraespinoso. Acá hay un cuadro donde los relaciona, ¿no? Las patologías y en base a los exámenes, ¿no? Si es que hay con las maniobras, tanto los movimientos activos y pasivos están limitados y dolorosos, y dentro de la clínica hay dolor generalizado con signos inflamatorios, podemos pensar en una artritis glenumeral, ¿no? Acá tenemos otro como la maniobra de Jove, ¿no? O la de drop R o brazo caído, ¿no? Relacionándolo clínicamente con un antecedente traumático en una persona joven, ¿no? O en mayores de 40 años, de comienzo gradual con el hombro doloroso crónico y debilidad para la abducción, podemos sospechar en una rotura del supraespinoso, ¿no? Igual acá en la maniobra del impingement del supraespinoso y una maniobra de joven positivo y dolor en la cara lateral del hombro y de peridominio nocturno, podemos sospechar una tendinitis del supraespinoso también. La predominancia, el dolor de predominancia nocturno también es un punto, un síntoma que logra diferenciar, ¿no? Lo que es tendinitis, ¿no? Supraespinosa. La maniobra de Paté, asociado con un dolor en la cara lateral del hombro, podemos sospechar en una tendinitis del infraespinoso, ¿no? O sea, la- las maniobras aisladas no son específicas ni sensibles al 100%, ¿no? Siempre hay que correlacionar una o o más maniobras para poder y relacionarlas con el antecedente o patologías que presenten o el mecanismo de producción para poder determinar qué posible patología puede presentar, ¿no? Eh, cada maniobra y cada maniobra no son, como les mencionaba, específicas ni sensibles, ¿no? Al 100, no son específicas ni sensibles. Por eso es que son patologías de difícil diagnóstico, en las cuales hay que hacer una buena anamnesis, un buen examen clínico, y con los exámenes de ayuda diagnóstica poder diferenciar, ¿no? Igualmente acá tenemos un cuadro para poder hacer un diagnóstico diferencial, algo parecido al anterior, ¿no? Dentro de los estudios de imágenes podemos realizarle una radiografía simple para descartar patología ósea principalmente. La ecografía es el examen que ayuda bastante, lo que es lesiones tendinosas, musculares. La resonancia magnética nuclear, y la artrografía, ¿no? Necesitando el uso de medios de contraste. Y en algunas patologías específicas se realiza la artroscopía, ¿no? La artroscopía diagnóstica, ¿no? Como la lesión de SLAP, ¿no? Que vamos a verla más adelante.
Las radiografías simples ayuda bastante para poder descartar patologías relacionadas a lo que es el tejido óseo, ¿no? Si es que hay una, como les mencionaba, unos osteofitos, estrechamiento, la acromion, la cabeza, ¿no? La relación, si es que hay artritis, artrosis, disminución del espacio subacromial, si es que hay una tendinitis calcificante, ¿no? El tendón supraespinoso también se calcifica y por lo tanto información de imágenes radiolúcidas en el espacio subacromial, ¿no? La ecografía ayuda bastante en lo que respecta a lesiones tendinosas musculares, ¿no? La ventaja es que no es invasivo, rápido y de bajo costo, ¿no? Tiene una sensibilidad del 97%. En lo que respecta a lesiones de espesor total o roturas totales, hay 91 en lo que respecta a lesiones parciales, ¿no? La resonancia magnética tiene una sensibilidad del 89% y específica del 100%, ¿no? Aparte de lo que identifica o ayuda a identificar las lesiones en las diferentes estructuras del hombro, también ayuda a valorar el estado del músculo, ¿no? Si está atrofiado, si hay infiltración grasa, ¿no? Principalmente el supraespinoso, ¿no? En este caso acá podemos ver que no hay una continuidad muscular, ¿no? El tendón no continúa y no se inserta en el troquito, ¿no? Por lo tanto, hay un espacio, una pérdida de la continuidad, ¿no? Por lo tanto, hay rotura, ¿no? Del supraespinoso, ¿no? Acá también podemos ver en otra imagen inferior, también hay lesión del supraespinoso, ¿no? Lesión del labrum, ¿no? Tan- la resonancia ayuda a evidenciar tanto lesiones tendinosas, lesiones del labrum, el cartílago, ¿no? De la glena. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos una serie de patologías en las cuales hay que poder discernir, ¿no? Diferenciar. Dentro de estas tenemos la tendinitis, bursitis, hombro congelado, síndrome de chasquido escapular, artritis acromio, aclavicular, glenohumeral, neuropatías, espondilosis cervical, ¿no? Las- en cuanto respecta a tendinitis y bursitis, las tendinitis y bursitis es un proceso inflamatorio, ¿no? Proceso inflamatorio en la inserción tendinosa del manguito rotulador o la bursa subacromial, ¿no? Como ya se ha visto anatómicamente, ¿no? La relación anatómica que hay de estas estructuras respecto a la inserción en el hueso, ¿no? Que están relacionadas con el aumento de la actividad, ¿no? Hay un sobreuso del grupo muscular, ¿no? Generalmente, como le mencionaba, el supraespinoso es el más afectado, ¿no? Por lo tanto, es la patología más frecuente que puede estar asociada a otros grupos muscular, tanto el infraespinoso subescapular o asociadas a tendinitis o a lesión SLAP. Si el proceso continúa, puede ocasionar fibrosis y lesión del tendón, ¿no? Inicia como una tendinitis y que va a provocar fibrosis y puede condicionar a que se produzca una rotura, ¿no? Ahí se presenta dolor en la elevación entre 60 y 120 grados, ¿no? En la región subacromial, ¿no? Dolor puede irradiar al dermatoma C5, pero generalmente es difuso, ¿no? O sea, si irradia ah, según el dermatoma, ¿no? Hasta el brazo, antebrazo, más intenso durante la noche o al amanecer. Se puede encontrar atrofia también de la musculatura periarticular en relación a esto en el tiempo, ¿no? A mayor tiempo de limitación funcional, mayor riesgo de atrofia muscular y mayor riesgo de infiltración grasa, ¿no? O sea, se reemplaza el músculo por tejido graso, por lo tanto ya no es funcional. Así se quiera reparar, ¿no? Por lo tanto es importante el tiempo también, ¿no? Ocurre generalmente en personas menores de 25 años expuestas a actividades supracefálicas, ¿no? O sea, lo que les mencionaba, ¿no? Toda actividad que conlleva el miembro superior por encima de la cabeza va a condicionar a que pueda presentar esta patología, ¿no? La capsulitis adhesiva hay una restricción del arco movimiento, ¿no? Capsulitis, como lo menciona, ¿no? Hay una adherencia, una fibrosis, ¿no? Una limitación de la movilidad, ¿no?
cuando el examinador realiza el movimiento, está bloqueado, ¿no? Ya puede ser por fibrosis, adherencias, ¿no? Por el tiempo. Hay tres fases, ¿no? La dolorosa, la rígida y la resolutiva, ¿no? La dolorosa obviamente empieza como un dolor sordo que comienza en la noche y persiste en el día, ¿no? Causa inmovilidad. Obviamente el dolor no depende de la actividad, ¿no? Fase de rigidez dura de 3 a 12 meses, ¿no? Progresivamente disminuye el dolor y aumenta la rigidez, ¿no? Y la fase de resolución, bueno, la resolución remite espontáneamente, ¿no? No se conoce la causa, pero incremento de lento de la movilidad y de la comodidad, ¿no? Después de un año, algunas personas después de tener una capsulitis durante un año, algunas personas pueden recuperar espontáneamente la movilidad, ¿no? Las radiografías pueden estar normales, ¿no? Síndrome de chasquido escapular puede ocasionar dolor a la elevación del hombro, sensación de trabazón, chasquido nace en el ángulo superinterno de la escápula, lo desencadena el movimiento escapular, ¿no? No el glenohumeral. La artritis acromioclavicular, obviamente el dolor a nivel de la articulación acromioclavicular, ¿no? En la misma articulación, ¿no? Este se presenta generalmente cuando hay actividad, cuando se usa el pectoral mayor generalmente, ¿no? Y se confirma con la inyección de lidocaína, ¿no? Se inyecta lidocaína en la misma articulación, calma el dolor, ¿no? Y las radiografías para ver cómo está la superficie articular de esta articulación, ¿no? Acromioclavicular. La artritis glenohumeral, obviamente, ¿no? Para ver si es la... va a haber dolor, obviamente, ¿no? Si la articulación no funciona, pues hay degeneración, lesión del cartílago, neoformación ósea, no hay congruencia articular, va a haber dolor, obviamente, ¿no? Pérdida de la fuerza, no hay movilidad, va a haber fricción, dolor, crujido, ¿no? El dolor no mejora con reposo, hay ejercicio, ¿no? Hay que incluir la anamnesis, manifestaciones generales o poliarticulares, ¿no? Como sepsis, artropatía degenerativa, artritis reumatoide. Todo dolor a nivel de la articulación siempre hay que pensar en un proceso inflamatorio y dentro de ese proceso inflamatorio discernir si es solo inflamatorio o es infeccioso, ¿no? Hay que ver si ha habido traumatismos previos o el uso de corticoides, ¿no? Lo que va a conllevar a necrosis, ¿no? Los corticoides causan necrosis, ¿no? Necrosis avascular, ¿no? Identifica atrofia muscular, sí. Hay que ver si es que hay atrofia muscular leve o moderada por el tiempo de inmovilidad, ¿no? Si es que hay crepitación, si es que hay limitación a la movilidad, tanto activa como pasiva. Bueno, y las imágenes radiográficas donde se evidencia obviamente todo lo que es la lesión degenerativa, ¿no? La neuropatía del supraescapular está en relación a la anatomía prácticamente, ¿no? Cuando hay un impacto, un trauma a nivel supraescapular o a nivel de hombro, va a condicionar a que se pueda desencadenar un dolor que inicia a nivel supraescapular, ¿no? A nivel de la escotadura, ¿no? Lo que va a conllevar a la limitación de la movilidad, no tanto la abducción o rotación, ¿no? La espondilosis cervical también es una patología que hay que diferenciarla, ¿no? Como les mencionaba. Puede tener artrosis o artritis cervical, por donde nacen los nervios periféricos, se comprimen, los cuales pueden irradiarse a lo largo de los dermatomas, ¿no? C5, C6, que se irradia el C5 hasta el hombro, el C6 brazo, antebrazo, hasta el pulgar, ¿no? Y haciendo la maniobra de test de Spurling con presión axial va a comprimir las vértebras, por lo tanto el agujero obturador se va a comprimir, por lo tanto va a provocar dolor, ¿no? O haciendo lateralización tanto a derecha como a izquierda también va a comprimir el nervio, lo que va a provocar dolor, ¿no? Asociado a una movilidad tanto activa como pasiva normal del miembro, obviamente ya podemos diferenciar, ¿no? la,
el origen, ¿no? Si es articular, periarticular o extrínseca, ¿no? El tratamiento, ¿en qué consiste? Puede brindar tanto tratamiento ortopédico como tratamiento quirúrgico, ¿no? Si están clínicamente asintomáticos y presenta ruptura, se le puede brindar este tratamiento ortopédico, ¿no? No necesariamente el que esté roto implica que se le debe brindar tratamiento quirúrgico. Todo paciente es evaluable en base a sus diferentes factores, ¿no? Tanto como la edad, su actividad, su mano dominante, eh, sus comorbilidades, ¿no? El estado de las estructuras anatómicas, ¿no? De, como les mencionaba, si es que hay atrofia muscular o infiltración grasa donde no va a haber recuperación, ¿no? A pesar de que se opere, ¿no? Solo se brinda tratamiento ortopédico, ¿no? Se realiza tratamiento de fisioterapia, obviamente, ¿no? Donde se brinda estiramientos, fortalecimiento de los grupos musculares, ¿no? Ejercicios donde se realiza estiramiento, flexibilidad, ¿no? Para corregir la rigidez, ¿no? En estos pacientes, como les mencionaba, se valora el riesgo-beneficio del tratamiento quirúrgico, ¿no? Se pueden realizar infiltraciones subacromiales, tanto de esteroides, eh, locales, obviamente, ¿no? Lo que va a producir alivio sintomático, ¿no? Reposo, hay que restaurar la flexibilidad, fisioterapia, restaurar la potencia, ¿no? Lo que le mencionaba, ¿no? Ejercicio, fortalecimiento, ejercicio aeróbico, modificación de del trabajo del deporte que haya desencadenado esa patología, ¿no? Tratamiento quirúrgico, el tratamiento no quirúrgico posterior a 6 meses de tratamiento se recomienda tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero esto es valorable, ¿no? Si no mejora con tratamiento eh, de rehabilitación, obviamente ya se tiene que plantear el tratamiento quirúrgico dependiendo de los diferentes factores de cada paciente, ¿no? Y en lo que respecta al tratamiento quirúrgico, ante el fracaso del tratamiento no quirúrgico de rehabilitación, ya definiendo el problema, se realiza los diferentes métodos quirúrgicos, ¿no? Si hay un desgarro, tanto parcial como total, se realiza una sutura o se reinserta, ¿no? El tendón, en este caso el supraespinoso, el punto, se reinserta el punto de inserción, es el troquita, ¿no? Con los diferentes métodos, ¿no? Si es que hay una alteración, una variante anatómica del acromion o postraumático o secuela de postrauma, también, ¿no? Se hace una acromioplastía de tal forma que se recupera el espacio subacromial, se libera, si es que hay osteofitos. A nivel de la articulación acromioclavicular, igual, ¿no? Se, se retira ese osteofito de tal forma que se libera, ¿no? Y se brinda el espacio subacromial suficiente para, con las fresas se, se raspa, ¿no? Se amplía el espacio subacromial, ¿no? Por lo tanto, se corrige anatómicamente, ¿no? No se reinserta. Con los diferentes métodos o técnicas quirúrgicas se hacen las suturas, ¿no? Ya sea con una, con una o doble sutura, ¿no? El reanclaje tanto de la inserción, es anatómicamente, ¿no? Desartroscópicamente, ¿no? Donde se evidencia con la cámara la desinserción del supraespinoso, ¿no? Con los hilos se lo vuelve a insertar al húmero, ¿no? De tal forma que ya está unido el tendón a la superficie, al troquíter, ¿no? Es el tubo por donde entran las cámaras. Las patologías pueden estar asociadas, como les mencionaba, ¿no? Tanto aisladas como asociadas, ¿no? Esta es una clasificación de Patet donde clasifica según la anatomía, ¿no? Si es que está solo su escapular asociado al tendón del bíceps, al supraespinoso, al infraespinoso, o hay dos asociados o tres o asociadas al rodete.
En base a la patología eh, e identificación, esto obviamente es artroscópico, ¿no? Al identificar artroscópicamente estas lesiones se le brinda el tratamiento, ¿no? que requiera. Hay factores pronósticos, ¿no? Relacionados con la durabilidad, la relación del manguito, de la reparación del manguito rotadores, ¿no? Dentro de los factores favorables, obviamente tienen mejor pronóstico los que tienen edad inferior a 55 años, ¿no? Y los desfavorables, como factor desfavorable, los pacientes que son mayores a 65 años, ¿no? Diferente es un trauma agudo a una lesión progresiva, crónica, ¿no? En un paciente de edad, ¿no? Acá tenemos todos los factores favorables, ¿no? La edad inferior al menor de 55, trauma agudo, nula relación profesional, duración breve con la pérdida de la fuerza, ¿no? Donde no se han realizado inyección de esteroides, ¿no? No sigue un tratamiento con fármacos potentes, ausencia de enfermedades concomitantes. Todos estos antecedentes son favorables después de una reparación, ¿no? Los factores desfavorables, o sea, que probablemente persistan con su dolor, son los pacientes que tengan mayor a 65, donde el dolor, como les mencionaba, ha sido crónico, progresivo, sin trauma previo, ¿no? La pérdida de la fuerza durante 6 meses o más, ¿no? A mayor tiempo de pérdida de la fuerza, mayor probabilidad de que no lo recupere, ¿no? O sea, lo puede recuperar, pero no en su totalidad, pues, ¿no? Si es que si es que fuma, si es que se ha colocado esteroides, ¿no? Si tiene enfermedades asociadas, como le mencionaba, diabetes, tiroides, enfermedad renal, ¿no? Crónica, antecedentes de infecciones, ¿no? O antecedentes de cirugías previas, ¿no? Son factores pronósticos favorables y desfavorables, ¿no? La lesión SLAP es, como les mencionaba, tiene bastante relación a lo que es el manguito rotador, ¿no? La lesión SLAP es una lesión del rodete, ¿no? En la parte superior del rodete, tanto de la parte posterior a la parte anterior, ¿no? Tiene relación. Esta lesión se presenta entre el 1.2 al 1%, ¿no? Hasta el 11.8%, ¿no? Los mecanismos generalmente de esta lesión es por traumático, ¿no? La persona cae con los brazos en extensión, ¿no? O al levantar un objeto pesado, ¿no? O sea, al levantar un objeto pesado va a traccionar este tendón, ¿no? Por lo tanto va a traccionar también todo lo que es el rodete, por lo tanto va a tener un mayor factor de riesgo a que se desgarre, ¿no? Se desinserte, ¿no? Dependiendo de la fuerza, ¿no? Por eso, por eso es generalmente las personas que realizan movimientos por encima de la cabeza o traumas o sobreesfuerzos, ¿no? Las personas que levantan los brazos por encima de la cabeza de forma repetitiva, ¿no? Como los deportistas, ¿no? Son más propensos a tener ese desgarro. Los desgarros no traumáticos del labro, la mayoría ocurre por debilidad muscular o inestabilidad articular del hombro, ¿no? Están condicionados, ¿no? Por debilidad muscular o inestabilidad, ¿no? Es el mecanismo que generalmente se ha atribuido, ¿no? Miembro superior en flexión, en codo en extensión, ¿no? Donde la fuerza se, donde en esta posición el tendón del bíceps es el que está más tenso, ¿no? Más la fuerza axial que se ejerce se disipa a través de la muñeca, el antebrazo, codo, brazo y llega hasta el hombro, ¿no? Que produce una tracción, ¿no? De la inserción del bíceps, como la parte superior del labro, ¿no? Obviamente hay dolor, más el antecedente de trauma, la presencia de chasquido, o- ah,
la disminución de la fuerza, ¿no? O dolor con cierta movilidad o desencadenado con cierto movimiento, ya se debe sospechar en una posible lesión del labrum, ¿no? En la clínica, como les mencionaba, los test o las maniobras no son al 100% específicas ni sensibles, ¿no? Como les mencionaba, son de difícil diagnóstico porque no son lesiones aisladas, ¿no? La lesión puede estar asociada a una lesión del manguito rotador, ¿no? Por lo tanto, no solo puede tener una lesión, no puede tener varias lesiones, ¿no? Dentro de estas se puede hacer la maniobra, el test de tensión del bíceps de Snyder, ¿no? El test de compresión, rotación, el test de O'Brien. El test de tensión del bíceps es lo que hemos visto para evaluar la prueba del bíceps, ¿no? Palma, miembro superior extendido, realiza una, se le menciona que realiza una flexión, se desencadena el dolor, ¿no? El test de O'Brien igual, ¿no? Abducción, aducción 15 a 30 grados con el pulgar hacia abajo, se le aplica una fuerza hacia inferior, obviamente se desencadena el dolor, ¿no? La clasificación, según Snyder, que es quien la describe, quien la estudió, está relacionada generalmente a hallazgos artroscópicos, ¿no? Inicialmente la clasificó en cuatro tipos, ¿no? Donde el tipo uno es una abrasión, un deflecamiento, tipo 2 desinserción del labro superior, tipo 3 desinserción del labro superior en asa de Walden, que lo vamos a ver más adelante. Gramáticamente es más fácil de comprenderle, tipo 4 donde hay lesiones en asa de Walden que se extiende a la porción larga del bíceps, ¿no? Acá podemos ver en la imagen lateral un corte tipo 1, ¿no? Según Snyder, deflecamiento, ¿no? Degenerativo, ¿no? El deshilachamiento, ¿no? Tipo 2 ya hay desinserción, se desinserta el labrum con el tendón del bíceps, ¿no? Estos son los ligamentos, ¿no? Los que van laterales inferiores son los ligamentos glenumerales. En el tipo 3 hay un repliegue del rodete, ¿no? El, el tendón sigue insertado, pero este es como un repliegue, o sea, se ha desinsertado un repliegue. Este repliegue se desplaza hacia la articulación, ¿no? El tipo 4, bueno, donde hay un repliegue, desinserción del rodete y del bíceps también, ¿no? Pero Morgan la subdividió en varios subtipos y Maffei también añadió tres tipos, ¿no? Tal forma que la lesión que inicialmente era de cuatro tipos la subclasificaron en 10 tipos, ¿no? Los cuales ya son de manejo eh, de acuerdo a la presentación, ya es manejo ya individual, ¿no? De acuerdo a los diferentes factores, cada paciente es evaluado individualmente y se indica el tratamiento que requiera, ¿no? Acá podemos ver según una resonancia o artorresonancia, o sea, una resonancia con contraste donde se puede ver la lesión del labrum. Hay un deflecamiento, ¿no? Un desgarro. Hay una pérdida de la solución de continuidad del rodete, ¿no? Acá igual, ¿no? En la imagen, una lesión tipo 2, igual hay una lesión del labrum ahí ya desinsertado. El LAF tipo 1, deflecamiento, tipo 2 y hay desinserción tanto del labrum como del bíceps. Acá ya es la subclasificación, ¿no? Si está desinsertado tanto en la parte anterior, en la parte posterior, o de anterior, o de posterior a anterior, ¿no? Ya son subclasificaciones, ¿no? Tipo 3 o 4, la imagen en asa de Walden, ¿no? Asociado al bíceps, el tipo 5, desinserción del rodete, tanto en la parte posterior superior y anterior, ¿no? Con lesiones
lesión ligamentaria del ligamento glenohumeral, ¿no? Tipo 6, tipo 7, tipo 8, tipo 9, tipo 10, ¿no? Todos tienen, de acuerdo a eso se le brinda el tratamiento, ¿no? Tratamientos, el tipo SLAP tipo 1 debridad, tipo DAB hay que corregir artroscópicamente, reparar, reinsertar, ¿no? Tipo 3 4 ya se retira, si es, dependiendo de la lesión, pues no se reinserta, si es que hay mucho deflecamiento, mucha degeneración, ya se puede resecar, ¿no? Hasta cierto punto lo adecuado es reinsertar, reparar todo, ¿no? Estos son los portales de la reparación, ¿no? Se entra artroscópicamente por unas cánulas, tanto en los diferentes portales superior, anterior, posterior. Se introducen las cámaras, se, se fija las suturas especiales, ¿no? Las anclas que se llaman, los tornillos con los hilos, los cuales van a amarrar este rodete o reinsertar, de tal forma que se pasan los hilos y se amarran o se suturan y se reinserta, ¿no? Artroscópicamente, de tal forma que se anudan y se reinsertan, ¿no? El labro. En el postoperatorio, después de haber realizado la reparación quirúrgica en estos casos de lesión del rodete, obviamente en el postoperatorio hay que inmovilizar al paciente, ¿no? Con un cabestrillo durante 3 semanas, ¿no? Durante este tiempo se permite que se realicen movimientos suaves, ¿no? Movimientos pasivos, ¿no? Puede mover la mano, el codo, ¿no? Pero no realizar fuerza, ¿no? Posteriormente, conforme va pasando el tiempo, más de 3 semanas, ya va a haber regeneración, por lo tanto ya se puede realizar mayores movimientos, ¿no? Pero siempre controlando, ¿no? No realizando fuerza, evitando la rotación, la extensión, ¿no? Y ya entre las 4 o 5 semanas se inicia la rehabilitación progresiva, ¿no? Con fortalecimiento muscular o fortalecimiento del bíceps, ¿no? Bueno, ese sería todo. No, no hay preguntas. ¿Alguna pregunta? Ya lo dejamos entonces ahí. Hasta la próxima clase. Ya te las paso. Ya, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.